Hola, ¿has escuchado de las fórmulas dentro de Excel? Ese tema tan temido por todos. Bueno, pues en esta lección vamos a aprender a utilizar las fórmulas dentro de Excel. Aprenderemos desde las fórmulas más básicas e iremos progresando poco a poco. No importa si eres contador, financiero o simplemente haces captura de datos dentro de Excel. Una fórmula siempre te ayudará. Nos vemos en la lab. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de ver algunas de estas fórmulas, donde vamos a definir lo siguiente. Miren, una fórmula y una función. ¿No? ¿Y sabían ustedes que hay una ligera diferencia? ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es aquella que nos enseñaron en periodos anteriores en la escuela. Por ejemplo, en la secundaria en México te enseñan que típico, la fórmula para sacar el área de un triángulo, base por altura entre dos. Esto lo podemos trasladar también en Excel, a Excel. No significa que hay una fórmula para calcular el área de un triángulo tan literal, pero ¿cómo calculo esa fórmula? Hago solamente operaciones aritméticas, tipo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso en Excel, eso es una fórmula, algo separado nada más por los símbolos aritméticos. El símbolo de suma, el símbolo de resta, multiplicación o división. Por otro lado tenemos las funciones, que es a lo que nos toca acá en esta lección. Las funciones que son, es un procedimiento almacenado dentro de Excel donde se realizan operaciones internamente y yo nada más mando llamar una función. Por ejemplo, yo puedo mandar llamar una función de suma, una función de derecha, una función del buscar v, que veremos más adelante. Esas funciones internamente hacen algo dentro de Excel y nos arrojan un resultado como respuesta a esa función. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, nada más para quedar claros, por qué parte se compone una función. Primero tengo el símbolo de igual, donde seguramente muchos de ustedes dirán, ay Gerardo, yo también lo puedo empezar con un más. Es correcto, vamos a dejarlo todo aquí homogéneo y vamos a decir que una función empieza por un símbolo de igual. Luego tengo el nombre de la función. Ese nombre pues obviamente no lo tenemos que saber y si no aquí aprenderemos algunos. Luego viene un paréntesis, muy importante los paréntesis. Ponemos el paréntesis y dentro de ese paréntesis vendrán argumentos. Aquí dependerá de la función. Hay algunas que no traen argumento, otras 1, 2, 3, etc. Y esos argumentos los vamos a estar separando por una coma. ¿Sale? Por lo menos en la versión Latinoamérica tendremos que separar cada argumento de la función por medio de una coma. Finalmente es muy importante que pongas el final del paréntesis. Si no ponemos el final del paréntesis, pues Excel no va a saber que esa fórmula ahí termina, por lo tanto, pues no va a saber que es el fin de la operación. Entonces eso es lo que compone una función dentro de Excel. Muy fácil, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver ahora sí funciones que nos puedan ayudar. Primero, aquí vamos a ver función promedio, suma, máximo, mínimo y contar. Estas funciones son funciones rápidas que si te has detectado bien aquí el menú inicio y acá arribita está esta E, ¿no? Que decimos, nomás le ponemos el símbolo de autosuma y hace la suma. Ahí mismo tengo todas esas funciones que te acabo de comentar y aquí yo tengo una pequeña tabla donde a mí me interesa saber aquí la suma de estos importes. Si ustedes presionan aquí la celda y se van a la autosuma, le hacen clic y Excel automáticamente detecta el rango. Si yo le doy Enter, pues me sale automáticamente la suma de esas celdas, ¿verdad? Sumando todas esas celdas. Pero acuérdate que también te di aquí un atajo de teclado que era el del Alt igual. Si tú presionas Alt igual o en algunas Alt Shift 0, me saldrá automáticamente el de autosuma y ¡pum! Ya está. Rapidísimo, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera el promedio en lugar de la suma? Simplemente me voy aquí, le digo promedio, selecciona y ¡pum! Me dice que el promedio entre estas cantidades son 3.555. Si yo quisiera contar números, también selecciono la operación de fórmula rápida y ahí me da el 6. Si yo quisiera el máximo de las ventas, también selecciono el máximo y pum, me da el máximo de las ventas que aparecen en esta región. El mínimo exactamente lo mismo. Entonces, te fijas, son operaciones en donde hasta este momento yo no he aplicado ninguna operación de manera manual, sino que son estas funciones de fórmulas rápidas, ¿sale? Estas funciones, pues, no está de más decirte que te recomiendo que las apliques en columnas donde tengas valores numéricos, pues para que puedas aplicar la mayoría, ¿no? Si tuvieras una columna en la que tienes solamente texto, pues solamente podrás aplicar la función de contar. Seleccionas el rango, en este caso me saldrá 0. Bueno, esta función se llama contar a. Contar a, que al parecer no viene aquí en las teclas de fórmulas rápidas,
pero podrás aplicarla para contar, en este caso, los 6 registros que tengo en total. ¿Sale? Entonces, esas son funciones básicas que nos debemos utilizar en Excel y que pues seguramente utilizamos el día a día para no estar calculando ahí con una calculadora aparte. Si ya tienes aquí el Excel, pues hay que aplicar estas funciones, ¿verdad? A ver, vámonos a la siguiente. La siguiente dice, a ver, ¿cómo hago concatenación con el operador ampersand? ¿Qué es eso del ampersand? Bueno, pues es esta ahí, mira. Esta ahí medio rara que yo les digo que es la I romántica a mis alumnos, porque es la que aparece en el 14 de febrero, que lee N y G, P y J, J y F, o sea, todos ponen ahí como esa I romántica, ¿no? Pero bueno, pues su nombre oficial, ahora sí que del acta de bautizo, perdón, dice que se llama ampersand. ¿Cómo pongo este operador? Normalmente se ponen entre el número 6 o 7 de los números que están por encima de las letras. Entonces, mira, si yo pongo en mi caso shift 6, me sale el operador ampersand. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta opción? Yo puedo hacer concatenaciones. ¿A qué se refiere una concatenación? Se refiere a que puedo unir texto. Entonces, por ejemplo, si yo pongo igual, este es como si fuera tal cual una fórmula, entonces necesitamos entrar con igual, C7 ampersand D7. ¿Qué pasa? Enter y pum, me sale Amar SARL. Me está pegando los dos textos de las dos celdas. Si yo este contenido lo copio en las celdas de abajo, pum, me hace exactamente lo mismo. ¿Qué acabo de hacer? Ni siquiera lo arrastré, ¿verdad? Digo, yo sé que aquí estamos todos para aprender. ¿Cómo hago para copiar esta fórmula en las celdas de abajo? De varias maneras. Unos me dirán, ah, te pones en la esquinita, Gerardo, y ahí viene un cuadrito y lo arrastras. Pum, sale, correcto. Control Z, a ver qué otra opción. Doble clic, Gerardo, si le das doble clic, ay, sí, cierto, mira, le doy doble clic y automáticamente se va hasta abajo. ¿Qué otra opción tengo? Tengo Control C, Control V. Pues sí, copiar y pegar y también sale, sí, cierto. ¿Y cuál otra? También tengo la opción de que selecciono las celdas y le doy Control J. No le digas a tu compañero. Control J y se copia el contenido, en este caso la fórmula, se copia en las celdas. Es lo mismo, lo estamos haciendo de 4 maneras distintas. Acuérdate, está el arrastrar, está el doble clic, está el copiar y pegar y finalmente con el teclado Control J. ¿Sale? Ojo que aquí el Control J tengo que seleccionar primero la primera celda donde ya tengo la fórmula, selecciono la región donde quiero pegarlas junto con la celda donde tengo ya la fórmula y ahora sí, Control J. Para la versión en inglés es Control D. Control J de qué? De jalar, de que jalas la celda hacia abajo. Y Control D, ¿qué es en inglés? De down, como que bajas de esa celda, transmites la información de la primera celda con la de las de abajo. ¿Vale? Entonces aquí estábamos con concatenar. Me emociono luego, ¿no? Entonces concatenar y me pega esta información. Pero me dirán, oye Gerardo, sale pegado. O sea, eso está como raro, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Miren, voy a entrar a editar la celda y aquí lo que tengo que hacer es que también tengo que dibujar un espacio. Ese espacio, ¿cómo lo dibujo? Con comillas, espacio, comillas. Pongo el otro ampersand y ahí le estoy concatenando a esas dos celdas. Entre medio le estoy metiendo un espacio. Es lo que estoy haciendo. Entonces ahora sí dice amar y el resto de las celdas. Y lo mismo hace con las de la derecha. Excelente, ¿no? Esto de concatenar está buenísimo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tú tienes aquí unas celdas, las mismas de la celda de la hoja anterior? Y yo aquí quiero poner la suma, pero quiero que me ponga suma, espacio, pesos. O sea, que me diga tantos pesos. Fíjense, primero aplico, obviamente, mi teclado, alt igual, y me pone los 20.133. Y yo aquí le aplico un ampersand, comillas, y el texto que quiero que escriban. En este caso vamos a ponerle que sean pesos, en minúsculas. Ojo que antes de la P también pongo un espacio, para no tener que dibujarlo individualmente. Ahora sí, Enter, me sale el resultado de la operación y finalmente me dice que son 20.133 pesos. ¿Qué tal, Entonces es algo que también pueden estar ustedes aplicando. Aquí yo puedo contar, por ejemplo, igual, contar a la fórmula que vimos hace un momento y le digo, a ver, cuéntame todos los registros que yo tenga aquí. Cierro paréntesis, pongo el ampersand y le concateno facturas. O sea, ¿cuántas cuentas ahí? Facturas. A ver, 6 facturas. Andy, pues, con ese ampersand
hace locuras aquí dentro del Excel. Entonces, si te fijas, acabamos de concatenar dos celdas o también puedo utilizar el operador ampersand para realizar una operación, una fórmula, una función y luego le concateno un texto adicionalmente. ¿Vale? Vamos con más fórmulas. Funciones básicas, pero ahora de texto. Mayúsculas, derecha, izquierda, extraer y sustituir. ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, esta lo voy a borrar porque ya estaba hecha malamente. Yo tengo el cliente y este cliente lo quiero transformar a que me salga su texto, pero en mayúsculas. Ustedes ponen igual, mayúsculas, mayúsc. Selecciona la celda. Esta fórmula, esta función solamente me pide un parámetro que me dice, tú nomás mándame un texto y yo me encargo de lo siguiente. Miren, ahora sí, ya todo está en mayúsculas. ¿Qué hace la función derecha? A ver, yo aquí tengo un código, tengo ASAN, la letra, bueno, ASA, la letra N y un número 48, FMU, una S y luego 59, MHAN 60 y sucesivamente, ¿no? Entonces, se fijan, al final viene como un código. Entonces, yo quiero extraer ese código de ahí. ¿Cómo le hago? Igual, función derecha. La función derecha me pide dos parámetros, un texto y el número de caracteres. Eso significa que si yo selecciono esta celda y le digo, a ver, tráeme los últimos dos caracteres, pasa, cierro paréntesis y ¡pum! Ya está, ya extraje la información del lado derecho de esas celdas. Ojo que hace poco, muchachos, un exalumno me dijo, oye Gerardo, yo necesito hacer esto, y estaba haciendo macros y tablas dinámicas y una cosa bien extraña. Me pidió ayuda, yo amablemente le respondí y le dije, no, 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 olvídate de hacerlo más complicado. Si ya tienes una función que te lo hace, ¿para qué quebrarnos la cabeza con macros, tablas dinámicas y un montón de cosas extrañas? Hay una función que ya me lo hace y se llama derecha. Entonces esa función derecha extrae el contenido de la celda a partir del lado derecho. También está la función izquierda que hace precisamente lo contrario, izquierda, texto y número de caracteres. Funciona exactamente igual. Yo aquí quisiera extraer el código, las tres primeras letras de cada uno de los códigos. Selecciono la celda, las tres primeras letras, cierro paréntesis, enter y ya me sale ASA, FMU, MHA y ahí sucesivamente las tres primeras. Pero si te fijas aquí dentro, viene una letra que me indica la región, la N, la S, norte, norte, sur y oeste. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero extraer ese carácter del medio? Si te fijas, son dos a la derecha, que son con los que terminan, tres al principio y en el medio viene uno. ¿Cómo hago para extraer ese uno? Uso la función extrae. La función extrae que me dice, mira, yo ocupo un texto. A ver, ahí te va el texto del código. Luego me pide una posición inicial. Esta posición inicial me dice a partir de qué letra, de qué posición, en qué posición del texto quieres que yo te extraiga la información. Mira, pues fíjate que yo tengo tres de inicio, ASA en el primero de los casos, ASA tres letras, pero yo quiero que empiece a partir de la cuarta. Es decir, 3 más 1, esa es la que yo quiero. Entonces yo quiero la posición 4 y luego me dice, ¿cuántos caracteres quieres? Mira, tú nomás con que me traigas uno, yo con eso me voy por bien servido. Entonces ahí está, miren, me sale la N, la S, la N, la N, la S y la O. ¿Qué hice? Puse función extrae, seleccioné la celda, le dije a partir de la posición 4, tráeme un carácter. Finalmente, traigo la opción de sustituir. ¿Qué hace el sustituir? Este está buenísimo. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa? Que yo quiero quitarle a este código, quiero quitarle, por ejemplo, quisiera quitarles los que tienen la N, ¿sale? O sea, quiero quitar el texto de la letra N en cada uno de estos códigos. Entonces yo pondré igual, sustituir, me pide el texto. ¿Qué texto quieres? ¿De dónde lo quieres que esté analizando? Tú agárrate el código, ok. ¿Qué más? Luego el texto original. Es el texto que yo quiero sustituir. En este caso quiero sustituir yo la letra N. Todas las Ns que te encuentres yo quiero que las sustituyes. Luego, ¿cuál va a ser el texto nuevo? Pues mira, tú ponle comillas sin nada, sin espacio, sin guión ni nada, así directo. Comillas juntas. Un par de comillas. Y finalmente, el último parámetro, si te fijas, viene entre corchetes. ¿Qué significa que venga entre corchetes? Que es opcional. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero es opcional. Quiere decir que este yo no lo necesito, no ocupo ponérselo. Entonces cierro paréntesis, sustituir, y ahora ya me sale todos los que tenían esa N estorbosa, ya no aparecen. ¿Te fijas? Entonces, ¿esto qué pasa, muchachos?
Normalmente a veces bajan ustedes información de ciertos sistemas que traen un guión, que traen un espacio, que traen un montón de información que yo no necesito. Entonces con la función sustituir, han de cuenta que es lo mismo que ir a buscar y seleccionar y reemplazar. Y le digo, búscate la n y ponle nada. Es exactamente lo mismo, pero en una función. ¿Sale? En una función, para que no tengan que estar haciendo esto cada vez que descarguen el archivo, cada vez ir a buscar y seleccionar y reemplazar el código que ustedes necesitan borrar. Aquí directamente con la función sustituir pueden eliminar ese código. ¿Sale? Uf, estas fórmulas son buenísimas y si tú te dicen, como te decía en el inicio, si ustedes te preguntan que si sabes fórmulas, sabes Excel. Es como algo que tú dices, tengo que saber fórmulas para saber Excel. Vamos a ver que hay un montón de herramientas, que las fórmulas no es la base. Si es lo más importante, no te voy a decir que no, pero hay un montón de cosas que puedes hacer en Excel y yo quiero que aprendas todísimas, todas esas funciones. ¿Sale? Entonces hasta aquí dejamos la lección en esta ocasión. Pero si tú quieres avanzar, dale para adelante. Si te tuviste dudas en alguna de las fórmulas, regrésate en el video y rebobina y vuelve a ver. Y verás que están súper fáciles. Te dejo la plantilla en la parte de abajo para que practiques. Y cualquier duda te leo en los comentarios. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente. Chao.